Buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda como siempre su amigo Velo Ceguera desde la columna Fondo Informa. Oigan, una petición especial para hablar parte de la historia de lo que es el gran estado de Tamaulipas. El estado de Tamaulipas geográficamente, por si algunos no lo conocen, colinda por su parte oriental con el Golfo de México. Su vecino del norte son los Estados Unidos, específicamente el estado de Texas. Al occidente con Nuevo León, al sur occidente con San Luis y al sur con el estado de Veracruz. Tamaulipas tiene su nombre, y eso es lo que me han estado preguntando, tiene su origen, el origen de su nombre etimológico, lo voy a explicar un poco más adelante, basado en su historia. Entonces, es muy importante conocer la historia de la fundación del Estado, y no como el Estado, sino como territorio, para poder aclarar la validez del nombre Tamaulipas. Bueno, comienzo diciéndoles que además de tener una fauna y una área privilegiada para el comercio, para la industria, con grandes cantidades de agua, o sea, Tamaulipas es uno de los estados afortunados con una variedad de climas y una variedad de tierras diversas, desde jungla baja, desde bosques de montaña, planicies agrícolas extraordinarias, pesca, petróleo. Bueno, es un estado muy afortunado. Las aduanas más importantes del país están en Tamaulipas, una en Nuevo Laredo, la otra en Tampico y Altamira. Y bueno, es grandioso ser parte de este estado. Pero bien, miren, el estado de Tamaulipas eh, era conocido cuando recién llegan los españoles y la conquista que se da en México. Era conocida como no como un estado, sino como una región que se le llamaba el Seno Mexicano, que comprendía un área desde el sur, desde el norte, perdón, del río Pánuco, acotado por las montañas de la Sierra Madre Oriental, agarraba una parte de las planicies de lo que hoy es Nuevo León y gran medida el sur de Texas. Toda esa zona era conocida como el Seno Mexicano. En 1544, Fray Andrés de Olmos, un clérigo evangelizador, llega a lo que hoy es Pueblo Viejo. En aquel entonces era conocido como Tampico. Entonces, claro, Tampico, el que hoy conocemos al norte al margen del río Pánuco, que es parte de Tamaulipas, una ciudad próspera, bellísima, con una historia extraordinaria que ya después también la puedo contar, con gente maravillosa. Básicamente no existía, eran unos pequeños poblados, porque Tampico fue refundado en 1823. Por cierto, mando un afectuoso saludo a todos nuestros vecinos de Tampico, porque acaban de cumplir el segundo centenario de haber sido refundado. Pero bueno, volviendo al tema, en 1544 Fray Andrés de Olmos sale de Tampico, hoy Pueblo Viejo, Veracruz, cruza la margen, cruza el río Pánuco y se adentra dentro del seno mexicano para fundar una, eh, una misión, la primera misión fundada en esa zona del seno mexicano. Y esa misión fue la Purísima Concepción de la Tamaulipa, a unos a 1 kilómetro más o menos de las márgenes del río o arroyo conocido como Arroyo del Cojo. Ahí se asientan, ahí establecen un poblado de aproximadamente 300 familias, construyen una iglesia, construyen una serie de edificaciones y pero constantemente estaban siendo atacados por una tribu de indios que dominaban esa zona, denominados generalmente como chichimecas. Y aunque les digo, parte del seno tamaulipeco, o sea, del sur de Tamaulipas, era poblado por los huastecos, que era una cultura pues bastante desarrollada, con una identidad muy bien definida. Aún así, ya en esa zona de ahí, ya no había una cultura huasteca, había estos asentamientos de indígenas que eran básicamente cazadores recolectores. Sí tenían algo de agricultura, pero básicamente su desarrollo era la caza y la recolección y la pesca. Bueno, pues al llegar ahí a sentarse hay un choque cultural, hay un choque
inminente por los recursos naturales de la zona, y este indio empieza a atacar ahí la misión de la Purísima Concepción de la Tamaulipa. Cabe señalar que este indio era conocido como el Cojo, porque de niño le había picado una víbora de cascabel y se le había medio secado la pierna, lo habían logrado salvar y entonces quedó cojo, renqueaba. Mucha gente se confunde porque más hacia el sur del asentamiento de la misión está lo que se conoce como la Hacienda del Cojo. Esa hacienda fue fundada y construida por un expresidente de México, Manuel González. Por eso el municipio se llama González y por eso Estación Manuel lleva el nombre del mismo personaje. Y Manuel González, mucha gente dice, es el arroyo del Cojo y la hacienda del Cojo porque Manuel González era cojo. No, era por este indio que era el que atacaba en aquella época la misión de la Purísima Concepción de la Tamaulipa, y a sus pobladores, porque Manuel González no estaba cojo, estaba manco. Él había perdido el brazo precisamente como héroe de guerra, luchando contra la invasión francesa al lado de su compadre Porfirio Díaz. Eran compadres. Porfirio Díaz llega a la presidencia, le entrega, termina su mandato, le entrega el mandato a Manuel González y luego vuelve a ser presidente Porfirio Díaz y ya se eterniza en el poder. Es su historia que todos conocemos. Pero bueno, este asentamiento dura algunos años ahí en la misión de la Purísima Concepción, aunque estaba teniendo ataques constantes por parte de este personaje indio conocido como el Cojo. Algunos años después, Fray Andrés de Olmos muere ahí en la misión. Dice la historia que picado por moscos. No está muy claro si fue por paludismo, que era una de las afecciones normales de aquella época, sobre todo en temporadas de lluvia, o si fue porque ahí en esa zona hay una especie de que se conoce como mosca de la miel, que es como una abejita chiquita que genera panales también y que es muy agresiva si se les molesta. Hacen una especie como de panales redondos en esa zona y son bastante agresivas. Entonces no queda claro si fue, la historia nada más dice que murió por picaduras de moscos, fue agonizante su muerte, muere y luego ya es trasladado a lo que hoy es Pueblo Viejo, típico, el Viejo de aquella época. Los pobladores siguen ahí, sin embargo los ataques son constantes y deciden abandonar la misión, la abandonan, la dejan ahí y se van a fundar una misión más hacia el, vamos a decir, hacia el oeste, en una zona cerca del río Guayalejo, y donde estuvieran un poquito o fuera del alcance del ataque de los indios. Y bueno, esa misión, la segunda que se hace, que es en el seno mexicano, se llama la misión de Tancasneque. Ahí es donde se van a sentar después de abandonar la misión de la Purísima Concepción de la Tamaulipa. Ahora, hay dos acepciones etimológicas. Yo tenía una discusión con mi maestro Jorge Yapur, maestro de historia y además uno de los mejores artistas plásticos que ha dado México, sin lugar a dudas. En paz descanse mi maestro, sobre el origen de la etimología de Tamaulipa, que es el vocablo que definía esa misión y que es el que se utilizó para nombrar a Tamaulipas, darle el nombre a Tamaulipas. El maestro Yapur y otros estudiosos aducían que Tamaulipa venía de dos vocablos. Tam, que significa lugar de, así como Tampico, que es lugar de perros de agua o lugar de nutrias. Tam, lugar de, y Aulipa, donde se reza mucho. Y como ahí era una misión, encaja muy bien esa versión basado en el vocablo huasteco, ¿sí? O sea, si nosotros usamos una traducción de Tamaulipa a la lengua huasteca, bueno, significaría lugar donde se reza mucho. Ahora bien, yo sostengo otro punto diferente, que es un punto que sostenía el maestro Ángel Pérez, un personaje extraordinario, el que incluso el Museo de Historia de la ciudad de González, del municipio de González, lleva su nombre, Ángel Pérez, en paz descanse también, un gran maestro mío, estudié muchísimo con él,
sobre los orígenes de Tamaulipas, un personaje que vale la pena recordar con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto. Él y yo coincidíamos en que no era Tamaulipa de origen huasteco, porque los indígenas que acompañaban a Fray Andrés de Olmos no hablaban huasteco. Los indígenas eran olives, hablaban maya. Entonces, si nosotros usamos el vocablo o la lengua maya para buscar etimológicamente el significado del Tamaulipa, dice lugar entre cerros altos. Tam, estamos de acuerdo, lugar. Aulipa, lugar entre cerros altos. Ahora, los que sostienen la versión de que el lugar donde se reza mucho y visitan la Tamaulipa, donde está hoy asentado esta misión, van a decir, miren, no está entre cerros altos porque es como una especie de loma, como una mesetita muy cerca del río del Cojo, y dices aquí, pues no, los cerros están allá enfrente y ya. Entonces, ¿cómo va a ser lugar entre cerros altos? Pero si ustedes tienen el cuidado de pararse donde estaba exactamente el asentamiento, donde estaba la iglesia, y toman una brújula, recordemos que en esa época ya existían las brújulas, van a darse cuenta que al norte exactamente apunta, exactamente al norte, a un lugar que se conoce como la Torrecilla, que es el punto más alto de la Sierra de Tamaulipas. La Sierra de Tamaulipas es una pequeña sierra que está entre la costa del Golfo y la Sierra Madre Oriental, perdón. Entonces, exactamente en esa sierra, si ustedes se paran ahí, la brújula al norte apunta al punto más alto de la Sierra de Tamaulipas, que se llama la Torrecilla. Y si se giran 180 grados hacia el sur, exactamente al sur está lo que se conoce como el Bernal de Horcasitas. Hago aclaración, Cerro del Bernal es un pleonasmo, Bernal es un cerro rocoso. El nombre correcto de el cerro que está plasmado en el escudo de nuestro estado de Tamaulipas, su nombre correcto es Bernal de Horcasitas. Entonces, esa brújula al norte exactamente apunta hacia la Torrecilla y al sur exactamente hacia el Bernal de Horcasitas, lugar entre cerros altos. En aquella época no había carreteras, no había caminos, la forma de navegar era con algunas posiciones, con las estrellas o con algunas posiciones geográficas que del lugar dijeran dónde estaba asentado los pueblos, porque no había caminos, todo eran selvas bajas y selvas altas, ríos, pantanos. Y bueno, si ustedes están ahí se van a dar cuenta que es muy claro, lugar entre cerros altos. Por eso yo defiendo esa etimología. Es una de las situaciones que el maestro Ángel Pérez y yo defendíamos cuando teníamos estos debates sobre el origen de Tamaulipas. Sin embargo, yo respeto la otra acepción que puede ser válida. No hay una certeza real de quién tiene la razón. Yo sigo defendiendo el punto, he estado muchas veces ahí y conozco perfectamente la zona y bueno, las historias que se cuentan alrededor de esto. Pero bueno, básicamente espero les quede claro la situación histórica de aquel Tamaulipas temprano que no existía como Tamaulipas. Después de fundarse la misión de moverse en Tancasneque, el gobierno de España fundó la Nueva España y generó encomiendas. Primero, antes de las haciendas, hubo encomiendas y estas encomiendas fueron dadas a distintos españoles que venían de allá para pues, gambusinos, buscando riqueza, buscando fortuna y sobre todo las encomiendas eran para pacificar a los indios como de tribu del Cojo, que estaban en todo el territorio nacional, hoy México, parte de Estados Unidos. Les envío un muy afectuoso saludo, su amigo Abel Ceguera desde Fondo y Forma. Espero esta historia les haya agradado y estoy como siempre a sus órdenes. Espero sus comentarios. Tengan un bonito día.